Cordial saludo. En este video abordaremos el tema de ruedas dentadas. Vamos a ver el cálculo de lo que es el diámetro exterior, diámetro interior, diámetro primitivo, ángulo de presión, distancia entre centros, espesor del diente, espesor del vano y espesor o longitud del diente también. En este caso entonces vemos que la forma más simple de transferir movimiento rotatorio de un eje a otro es mediante un par de cilindros rodantes. A estos cilindros rodantes normalmente se les talla unos dientes para que permita la transmisión del movimiento. Entonces vamos a empezar con las características de estos dientes y qué geometría deben tener. Entonces aquí estamos viendo que la mayoría de los engranajes utilizan la forma de la curva involuta. ¿Qué es la curva involuta? Es esta parte de acá. Vamos a ver cómo se genera esa forma o esa geometría del diente. Como tal, la curva involuta simplemente es una línea tangente que se va desenrollando del perímetro de la circunferencia. En este caso, esa línea tangente tiene una longitud equivalente al radio que tenga nuestra circunferencia y simplemente en movimiento rotatorio se va desenrollando. Después de muchas pruebas y experimentos, se observó que esta era la curva más eficiente para hacer la transmisión del movimiento. Entonces acá observamos lo que es el engrane de dos ruedas dentadas y vamos a empezar a identificar todas las líneas que están en rojo, cuál es su nombre técnico y cuál es la variable con la que las vamos a identificar para después llevarlas a lo que es el cálculo como tal. Entonces vamos a empezar con la variable llamada ángulo de presión. Como tal es la forma o el ángulo mirando las líneas horizontales que hay entre los dos ejes, o sea, este eje y el eje de la rueda dentada 2, formando esa horizontal, hay un ángulo en el que se empieza a realizar el contacto de las dos ruedas y esas dos ruedas, eh, el contacto es transmitido por una línea que es tangente a las dos ruedas. Esa línea que es tangente se llama la línea de presión y es la línea que sigue el contacto de los dientes de las dos ruedas. La línea donde empieza el contacto y donde termina el contacto del esfuerzo que se va a generar. Y obedece también entonces tirando una línea vertical. Esa línea vertical también tiene unas características que es tangente a las dos ruedas y esa línea entonces nos va a dar lo que es la velocidad de giro de las dos ruedas como tal. Entonces vemos que tenemos tres circunferencias en rojo. Para cada una de las ruedas dentadas vamos a identificar la primera circunferencia que se llama diámetro primitivo y es donde se da el contacto del mayor esfuerzo del movimiento, el diámetro primitivo. Vamos a identificar entonces que dependiendo del ángulo de presión que tengan nuestros componentes, hay unos ángulos de presión estándar que son ángulo de 14,5, 20 grados y 25 grados. Este ángulo nos va a influir en la línea de presión o la línea de contacto y también un poco en la geometría de nuestros dientes como tal. El más utilizado es el ángulo de presión de 20 grados y el menos utilizado o que ya está siendo un poco obsoleto es el ángulo de 14,5 grados. Entonces, teniendo en claro cuál es el diámetro primitivo y lo que es el ángulo de presión y la línea de presión, que es la línea que sigue el movimiento del contacto, vamos entonces a identificar las otras circunferencias, como lo es el diámetro interior coloreado en amarillo en las dos circunferencias. La idea del diámetro interior es que el diente nunca toque ese diámetro interior. Entonces vamos a ver la corrección en la ecuación. Y el diámetro exterior, la idea es que el diente opuesto a la rueda dentada no toque
con su diámetro exterior el diámetro interior. Entonces ya vemos todo el resumen de las variables que hemos visto: diámetro exterior, diámetro interior, diámetro primitivo, línea de la velocidad de las ruedas dentadas, la línea de presión y el ángulo de presión. Otra de las variables que vamos a encontrar es el paso circunferencial, y simplemente es la distancia que hay entre el espesor de un diente y el espacio que ocupa un diente. Es la suma de estas dos variables, el espesor de un diente y el espacio que ocupa un diente al ser alojado. Otra de las variables que vamos a encontrar es la distancia entre centros que hay entre cada una de las dos ruedas que están siendo engranadas. Entonces, para tener en cuenta, vamos a observar que si estamos hablando de sistema métrico, nuestros módulos, o va a existir algo que se llama el módulo, y es el estándar para generar la curva involuta o la herramienta con la que vamos a tallar nuestros ejes y transformar ese eje o plasmarle al eje lo que son los dientes. Entonces, si estamos hablando de sistema métrico, se llama el sistema modular y ya está estandarizado. Entonces, observamos que el estándar de las fresas modulares tiene unos números. Esos números son los estándar que podemos encontrar comercialmente. Va desde 0,3 a 25 y va haciendo unos incrementos. También vamos a observar otra característica, y es que cada módulo tiene 8 números. Entonces vamos a identificar observando la tabla de la cantidad de módulos. Entonces, observando la tabla de la izquierda, observamos la cantidad de módulos que podemos encontrar, y también cada uno de estos módulos tiene 8 números de fresas con el mismo módulo. Entonces observamos, por ejemplo, que en este caso tenemos una fresa de módulo 2, ángulo de 20 grados, y es la fresa número 8. Entonces, ¿para qué nos sirven la cantidad de números en las fresas como tal? Cada número nos va a decir el rango de dientes que puede plasmar, para no generar interferencia, teniendo en cuenta que podemos encontrar piñones grandes en una cantidad de dientes engranando con piñones pequeños. Entonces esa relación del tamaño debe ser compensada con el número de la fresa. Observamos entonces que el número 1 indica que puede plasmar de 12 a 13 dientes, y vamos observando el rango. Si quisiéramos realizar un engranaje con 35 dientes, entonces vamos a buscar una fresa número 6, teniendo en cuenta que seleccionamos el módulo y ya seleccionamos el número de la fresa. Algo que no les dije es que entre más grande sea el módulo, o se me pasó en la diapositiva anterior, entre más grande sea el módulo, mayor generación de esfuerzo puede soportar. En esta tabla vamos a encontrar la identificación de las variables que hemos visto hasta el momento. Entonces, el número de dientes lo vamos a identificar con Z, el diámetro interior con DI, el módulo con M, el paso con P, paso circunferencial CP, diámetro exterior DE, diámetro primitivo de P, la longitud del diente L, la distancia entre ejes L mayúscula, altura de la cabeza del diente, variable A, base del diente, variable B, altura total, variable H, espesor del diente, variable E, espesor del vano, variable I, y ángulo de presión. Vamos a ver entonces las ecuaciones. Empezamos teniendo en cuenta los tipos de módulo que podemos encontrar, y estas ecuaciones nos van a regir lo que es un ángulo de presión de 20 grados. Empezando entonces, podemos encontrar que el módulo se calcula como el diámetro primitivo sobre el número de dientes. Tenemos acá en la imagen lo que es el diámetro primitivo. Observamos que es el diámetro intermedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior de cada una de nuestras ruedas dentadas. Entonces, diámetro primitivo y el número de dientes. La variable A, que es la altura de la cabeza del diente,
observamos entonces que la podemos calcular como igual al módulo. La variable b, que es la base de nuestro diente, porque vemos que tiene como una geometría que se va cerrando a medida que va saliendo del diámetro o va aumentando el diámetro, desde el diámetro interior hasta el diámetro exterior. Entonces vamos a ver que la base es igual a 1,25 por el módulo. Si tenemos estas dos variables, observamos entonces que la altura de nuestro diente va a ser igual a la variable a, que es nuestra parte superior del diente, y la base del diente, la suma de las dos, esa va a ser la altura total, como lo vemos en la gráfica. Entonces, reemplazando, observamos que la altura sería igual a 2,75 por el módulo. También vamos a tener en cuenta que el diámetro primitivo va a ser igual al módulo por el número de dientes. El diámetro exterior, si venimos acá, vamos a identificar entonces el diámetro exterior, es la parte más ancha de la geometría. Pues gráficamente podemos observar que se puede identificar como el diámetro primitivo, que es la distancia que hay de acá a acá, y la suma de dos veces a, porque tenemos a en este extremo, en este pedacito y en este pedacito. Entonces aquí observamos de dónde sale esta ecuación. 2 veces a, este es a, la cabeza del diente, la parte superior, más el diámetro primitivo. Si reemplazamos y observamos que tenemos una ecuación para diámetro primitivo, podríamos hallar otra relación que nos involucre el módulo y el número de dientes, como lo vemos acá. Simplemente reemplazar el valor del módulo o el valor del diámetro primitivo por el valor del módulo por z. Hacemos el tratamiento matemático y encontramos que el diámetro exterior también lo podemos calcular como el módulo que multiplica el número de dientes más 2. El diámetro interior, pues también entonces cogiendo de base la parte del diámetro primitivo, podemos tener el diámetro primitivo y el diámetro interior sería la resta, en este caso, de la base del diente dos veces para llegar a esta circunferencia interior. El paso, observamos que el paso obedece como tal a varias opciones de ecuaciones con las que lo podemos encontrar. En este caso, una de ellas es igual al módulo por pi, o otra de ellas como tal sería entonces encontrar las variables i y las variables e, que simplemente es el espesor del diente y el espacio que ocupa el diente con la variable i. Entonces la variable e es el espesor del diente, que en este caso es el paso sobre 2, y el espacio vacío que ocupa el diente sería la misma variable de paso sobre 2. Si reemplazamos el valor del paso, podemos desglosar más esta ecuación y dejarla en función del módulo. Como está aquí, simplemente reemplazamos el valor del paso, que es módulo por pi, igual sigue siendo la misma ecuación. Si quisiéramos hallar la distancia que hay entre centros, observamos que gráficamente la podemos hallar. Sería donde se conectan o entran en contacto las dos circunferencias primitivas. Entonces vemos que la primera circunferencia primitiva o el diámetro primitivo de la primera rueda y el diámetro primitivo de la segunda rueda, pero entonces serían los radios para hallar la distancia entre centros. Por eso observamos aquí que sería entonces diámetro primitivo de la rueda 1 sobre 2, ese es el radio, y diámetro primitivo de la rueda 2 sobre 2. La suma de los dos radios primitivos nos da entonces la distancia entre centros. En este caso, teniendo claro lo que es diámetro primitivo, podemos ver que si despejamos diámetro primitivo o reemplazamos por su valor, recordando que diámetro primitivo es el módulo por z, entonces aquí simplemente es tener en cuenta que la distancia entre centros va a ser el módulo igual, equitativo para las dos variables, porque siempre va a ser el mismo módulo, lo único que puede cambiar es el número de fresa, y ya en este caso por el número de dientes de la rueda 1
sobre 2 o el I más la suma del módulo por el número de dientes de la rueda 2 sobre 2. Si seguimos tratando la ecuación, la podemos simplificar y encontramos que la distancia entre centros es igual al módulo por la suma del número de dientes entre 2. La longitud del diente se puede elegir entre los valores en milímetros de 6, 8, 10, 12 o 16 veces el módulo. O sea que simplemente si queremos realizar el espesor del diente, lo multiplicamos por alguna de estas variables. Vamos a ver el ejemplo. Entonces nos dicen que calculemos las dimensiones necesarias para construir una rueda de engranaje cilíndrico recto que debe tener 40 dientes y ser construido con un módulo 3. Entonces, en este caso, nuestras variables conocidas serían el número de dientes, el módulo 3 y el ángulo de presión 20 grados. Entonces, la primera incógnita es si vamos a construir una rueda dentada, cuál es el diámetro exterior del material que debo preparar y cuál es el espesor L, ¿cierto? Entonces vamos entonces a buscar una ecuación que nos involucre diámetro exterior y que tengamos estas variables de z, o sea, número de dientes y módulo. En este caso, el diámetro exterior tiene la variable de módulo y número de dientes involucrada, o sea que lo podemos calcular fácilmente. Simplemente reemplazamos los valores, módulo igual a 3, z igual a 40 más 2. En este caso, entonces el diámetro exterior del material que tenemos que preparar es igual a 126 milímetros. Y el espesor del diente, en este caso seleccionamos 10 por el módulo y nos va a dar entonces 30 milímetros del espesor del material. Ahora para calcular cuál es el espesor del diente y la altura del diente que le vamos a plasmar en la fresadora o la profundidad que le vamos a dar de corte, la máxima profundidad de corte que le podemos dar a la fresadora, simplemente entonces vamos a calcular lo que es la altura del diente, la altura total, y ya vimos que es 2,75 por el módulo. Si reemplazamos los valores encontramos que la altura total es de 6,25. Ya si vamos a hallar el espesor, simplemente es el módulo por pi sobre 2 y tenemos que el espesor del diente, teniendo en cuenta que el módulo por 3.1416 sobre 2 va a dar 4,71. El segundo ejemplo, ya para el segundo ejemplo es como si tuviéramos un piñón, lo hubiéramos quitado de la máquina y si tuviéramos que repararlo, lo único fácil que podemos contar es el diámetro exterior y el número de dientes, teniendo en cuenta que el diámetro exterior puede sufrir desgastes. Entonces, si tiene desgastes y nos da unos datos, digamos que en el cálculo lo primero que deberíamos seleccionar es o encontrar es el módulo con el que está hecho. Entonces, si nos da un módulo que no es comercial, lo tenemos que aproximar. En este caso, entonces nos dicen que nuestras variables conocidas es el diámetro exterior, el número de dientes, ya tenemos que identificar con qué módulo está hecho ese piñón para poderlo fabricar otra vez. Y cuál es la profundidad del diente y el espesor del diente. Esas serían las variables para poder fabricarlo. Entonces calculamos el módulo. El módulo, recordamos que la ecuación de diámetro exterior nos implica módulo y cantidad de dientes, o sea que vamos a utilizar esta ecuación y despejamos el valor que necesitamos, que es el módulo. Entonces el diámetro exterior sobre z más 2 va a ser el módulo como tal. En este caso nos va a dar un módulo comercial, no tenemos que hacer aproximación, es el módulo de 1,5, recordando la tabla vista anteriormente. Después de que tenemos el módulo, podemos calcular lo que es la altura, recordando que la altura es 2,75 por el módulo encontrado, entonces nos va a dar que la altura es 3,375. Después de encontrar lo que es la altura, podríamos preguntarnos por cuál es el espesor del diente. En este caso, entonces, vemos que el espesor del diente se calcula como el módulo por pi sobre 2. Ya tenemos el módulo, reemplazamos el valor y tenemos el valor del espesor del diente. Aquí terminan los ejemplos del cálculo de piñones. En parte métrica vamos a ver que también existen piñones en sistema en pulgadas.
Entonces lo único es que ya se habla, en vez de tipo modular, se habla del diametral pitch, y el cálculo del diametral pitch es el número de dientes sobre el diámetro primitivo. Es lo único diferente en los cálculos. Entonces vamos a ver un ejemplo del cálculo del diametral pitch. Nos dice que una rueda de engranaje tiene 5 pulgadas de diámetro primitivo y 50 dientes. Calculemos su diametral pitch. Simplemente reemplazar los valores 50 dientes sobre el diámetro primitivo y nos va a dar entonces que el diámetro o el diametral pitch o el paso diametral es igual a 10. Aquí termina lo que es la presentación de cálculo de piñón recto. Recuerden que vimos lo que fue el cálculo del diámetro exterior, diámetro interior, diámetro primitivo, longitud entre centros, saber qué función cumple lo que es el ángulo de presión, qué es la línea de presión. Muchas gracias.